Son muchísimas las cosas que podés hacer en Iguazú. Es por eso que en este video te vamos a mostrar las que no te podés perder por nada del mundo. Comenzamos con las cataratas del lado brasilero. En nuestro caso, el vuelo llegó a media mañana, así que para no perder tiempo, nos fuimos directo a Brasil. Hay que tener en cuenta que esta visita no es tan larga, así que podés hacerla tranquilamente el mismo día que llegás. Los tickets se pueden sacar con anticipación por la web y tienen un valor de 107 reales para los extranjeros, que son $22 aproximadamente. Una vez adentro, hay que subir a un micro que te lleva a los recorridos. Las primeras vistas que encontramos son bastante lejanas a las cataratas, así que puede ser un poco decepcionante. Hay que tener en cuenta que en Brasil obtendremos vistas más panorámicas de las caídas de agua. ¿Cómo? A medida que vamos avanzando, las cataratas se van viendo cada vez mejor, haciendo este recorrido increíble. Tiene una duración aproximada de 1 hora y media. La finalización es frente a la Garganta del Diablo y acá sí uno puede sentir la fuerza de las cataratas, haciendo que todo este viaje valga la pena. Al regreso de las cataratas del lado brasilero, podés hacer una parada en el Duty Free de Puerto Iguazú, que se encuentra justo en la frontera entre Argentina y Brasil. Es un shopping enorme que por lo general se incluye en la visita a las cataratas brasileras. Mira el video completo y la comparación de precios. Otra de las actividades que podés hacer si tenés poco tiempo en la ciudad es ir al hito Tres Fronteras, que se encuentra en el centro de Puerto Iguazú. Este monumento se puede ver en Argentina, Paraguay y Brasil. Es completamente gratuito y es una visita rápida que se hace en menos de 1 hora. Si no tenés mucho tiempo en la ciudad, no es algo fundamental, pero es lindo para visitar. Por la tarde-noche se hacen shows de agua en las fuentes. Una buena excursión que pueden hacer las familias amantes de la aventura es ir a Iguazú Fly Jungle. Desde el centro de Puerto Iguazú irás en un camión 4x4 que te lleva al medio de la selva para poder disfrutar de varias atracciones. La que más se destaca es la tirolesa, en donde volarás entre medio de los árboles de la selva misionera. Además, hay un puente colgante ideal para toda la familia. Por último, terminarás con un rapel perfecto para los más aventureros. Y llegamos a la estrella de Iguazú.
Las cataratas son uno de los parques nacionales más visitados de toda la Argentina y una de las maravillas naturales del mundo moderno. El ticket para los argentinos tiene un costo de 610 pesos, unos $3 aproximadamente. Para residentes del Mercosur sale 1.680 pesos, $8, y para extranjeros en general tiene un valor de $14 aproximadamente. A nosotros nos tocó ir un día de lluvia, pero tener en cuenta que aunque puede ser un poco más incómoda la visita, el parque abre igual. Es por eso que recomendamos siempre llevar ropa impermeable en la valija, ya que si no es por la lluvia, te mojan las cataratas. El Parque Nacional Iguazú tiene 3 recorridos principales: el circuito superior, inferior y la famosa Garganta del Diablo. Comenzamos por el circuito superior, donde las cataratas se ven desde arriba y las vistas son más panorámicas. A buen ritmo y parando a hacer fotos, este recorrido puede demorar 2 horas aproximadamente. En el circuito inferior, prácticamente te vas a meter casi abajo de las caídas de agua, sintiéndote más adentro de la selva y con unas vistas increíbles. Este recorrido es un poco más corto, te puede llevar algo más de 1 hora y media. Por último, la Garganta del Diablo es lo más famoso y espectacular de todo el parque. Para llegar hay que tomar un tren y bajar en la estación Garganta del Diablo. De aquí hay que caminar unos 15 minutos hasta llegar a esta imponente catarata que te deja con la boca abierta. Por último, queríamos dejar la recomendación de hacer este imperdible que es la Gran Aventura. Aquí te vas a meter con una lancha por debajo de las cataratas y las vistas son completamente diferentes al resto del parque. Es algo caro, pero realmente vale la pena. Ahí